¿eh? Entonces ahora, una vez que conseguimos la transferencia, la aislación y el poder calórico, vamos a crear dentro del horno, se nos va a crear naturalmente una atmósfera. Vamos a ver que esa atmósfera es muy importante y muy rica conocerla y manejarla. Volvemos otra vez a esta figura, ¿se acuerdan? Eh, con esta lográbamos una atmósfera oxidante. Con esta lográbamos una atmósfera neutra, con esta una atmósfera reductora y con esta una atmósfera humeante o carbonosa. Las cuatro vamos a utilizar, las cuatro. Para lo que nosotros era la combustión, combustiones ineficientes, nosotros nos sirven las combustiones ineficientes porque vamos a lograr cosas muy bellas con ellas. Entonces, como van a ver, el ceramista es un domador de estas atmósferas. No solo es producir calor, sino dominar el calor, hacerlo uniforme dentro del horno, que no se nos escape, que podemos llegar a la temperatura, pero que también que podamos dominar las atmósferas. Miren cuántas cosas implica una cocción, una horneada. Vayamos a ver cómo son las diferentes atmósferas en los diferentes tipos de horno. Por ejemplo, en un horno eléctrico, que no hay combustión, simplemente radiación, es decir, no tenemos la presencia de carbono, la atmósfera va a ser similar al aire que respiramos, cuyo porcentaje de oxígeno está en el 21%. Entonces ahí, en esos hornos eléctricos vamos a tener un solo tipo de atmósfera, que es la oxidante, y en este caso va a ser muy oxidante. ¿Qué se puede conseguir en estos hornos con esa atmósfera? Un montón de técnicas. ¿Y qué no se puede conseguir? Es una atmósfera reductora. No se pueden conseguir esmaltes reductivos o en reducción, o pastas también en reducción. Pero sí se pueden conseguir un montón de buenas técnicas en oxidación. Si bien se ha experimentado reducción ingresando carbono dentro de estos hornos eléctricos, donde sí se puede cambiar la atmósfera si ingresamos carbono, pero a riesgo de arruinar las resistencias. Entonces, para eso, para hacer atmósferas reductoras, vamos a tener que contar con hornos a combustión, sean a gas o a leña. En este caso nos estamos refiriendo a lo de gas. Entonces, vayamos a verlo cómo podemos lograr las diferentes atmósferas en estos tipos de horno. Lo que estamos viendo ahora es una atmósfera oxidante, pero un horno de combustión. Y como verán, el porcentaje de oxígeno ya no es del 21% como en el horno eléctrico, sino que apenas alcanza al 6%. ¿Cómo lo sabemos nosotros que esto es apenas alcanza el 6%? Bueno, hay un aparato que mide los gases dentro del horno. Es una sonda que entra dentro del horno, muy parecida a una termocupla, donde extrae los gases y los analiza y nos indica. ¿Qué nos indica en un horno cuando la llama que nosotros vamos a poner es así azul, bien oxidante? Y nos indica que el porcentaje de oxígeno está en el 6%, el del anhídrido carbónico el 9% y el monóxido de carbono es inexistente. Entonces aquí tenemos una atmósfera oxidante. No tiene la cantidad de oxígeno que en el horno eléctrico, pero es oxidante. Los colores van a salir como en el horno eléctrico, un poquito más cálido, nada más, pero similar al horno eléctrico oxidante. ¿Qué pasa si yo empiezo a cerrar la entrada de aire de los quemadores? Bueno, vamos a ver que esa llama azul
que nos daba el quemador en el anterior, ahora se convirtió en una llama un poco más verdosa, es decir, con un poco más de carencia de oxígeno. A esa llama verdosa la llamamos neutra, y con eso vamos a crear una atmósfera neutra. ¿Qué nos indica la sonda? Bueno, que el porcentaje de oxígeno está en el 2%, el anhídrido carbónico en el 12% y el monóxido de carbono está inexistente. Esta llama neutra se dice que es la llama más eficiente que hay, la que no derrocha combustible, la que tiene el oxígeno justo para hacer la combustión. Sigue siendo, los colores van a seguir siendo oxidantes, todavía no han empezado el proceso de reducción, así que es una llama muy rendidora, el horno sube permanentemente sin derroche de combustible. La anterior, la oxidante, cuando es muy oxidante, estamos gastando combustible innecesariamente. Bueno, por todo el trabajo que tiene que hacer el oxígeno, y que la entrada de oxígeno también enfría un poco el horno, y a su vez, como es tan fuerte la llama, golpea en un sector del horno, creando una diferencia en la uniformidad térmica. Nos cuesta más uniformar térmicamente el horno, y a su vez también se escapa más rápido porque es más fuerte y se va sin hacer el trabajo por la tobera o chimenea. Entonces la llama más rendidora, o la atmósfera más rendidora, cuando digo llama y atmósfera estoy hablando de lo mismo, porque lo que provoca la atmósfera es la llama, así que sí, o lo que controla la atmósfera es la llama, es esta, la neutra. Bueno, ¿qué pasa si seguimos cerrando la entrada de aire o de oxígeno? Bueno, nos vamos a encontrar que no hay oxígeno. Nos va a decir la sonda que el oxígeno está en 0, que el anhídrido carbónico está en 9, y aparece aquí por primera vez el monóxido de carbono al 6%. Entonces, ¿por qué se dice reductora? ¿Por qué se llama reductora? Bueno, ahora van a ver que ese monóxido de carbono, que es ávido de combinarse con el oxígeno para crear la combustión, crear un casamiento químico, va a buscar oxígeno por todo el horno, no lo va a encontrar porque nosotros cerramos la entrada de oxígeno, y donde va a encontrar moléculas de oxígeno va a ser en los óxidos que nosotros ponemos. Llámense óxidos metálicos, colorantes, cobre, hierro, cualquiera sea, o en la pasta también. Y entonces le va a robar esa molécula y va a cambiar sus estados, tema que vamos a ver a continuación en unas placas que vienen después. Lo que estamos haciendo ahora es explicando las diferentes variantes en las atmósferas, y después vamos a ver qué se produce o para qué nos sirven. Y después vamos a tener una cuarta atmósfera muy poco usada, pero muy específica, muy especial, digamos, una cocción muy especial, que es la que en el horno no dejamos entrar, pero ni la más mínimo vestigio de oxígeno, y ingresamos carbono puro. En estas ocasiones lo que vamos a conseguir van a ser los famosos ahumados, donde la pasta se vuelve negra, justamente por el ingreso de carbono puro, y también sirve mucho para reflejos metálicos o lustres árabes. En síntesis, tenemos atmósferas oxidantes en horno eléctrico, muy oxidantes, atmósferas oxidantes en horno a gas, con 6% más o menos de oxígeno, pero oxidante. En el mismo horno a gas, las neutras, las más eficientes, en donde el horno sube, porque después en la muy oxidante el horno no sube muy bien, y en la reductora tampoco sube, en la reductora baja, y en esta de carbono también baja, así que en la única de todas las tres que vimos de horno a gas, la que sube es la neutra, y un poco la oxidante. Si es muy oxidante le cuesta también subir, y esta que vamos a llamarla como una atmósfera muy especial, que bueno, ahora a continuación vamos a ver para qué se utiliza cada una de las mismas.
¿Cómo son este tema? ¿Para qué nos sirve trabajar una atmósfera reductora? Bueno, en una atmósfera reductora podemos conseguir esmaltes que no se pueden conseguir en la oxidante. Este es un claro ejemplo que vamos a ver cómo funciona esto. Este es un esmalte reductor creado en China, en Extremo Oriente, conocido como sangre de buey, que está hecho con el colorante, el óxido de cobre. Este esmalte, si lo llevamos a una atmósfera oxidante, vamos a ver que el cobre va a estar en este estado, cúprico. Entonces aquí tenemos el cobre con una molécula de cobre y una de oxígeno. Entonces, en este estado la coloración del esmalte es verde, cualquier verde común que ustedes saquen del horno. Si yo este esmalte lo llevo a un horno de combustión y en determinada temperatura hago que la combustión sea reductora, es decir, que no ingrese oxígeno, que solamente ingrese carbono. El carbono, como vimos antes en el ítem combustión, es ávido de buscar un casamiento químico con el oxígeno. Busca oxígeno en todos lados porque necesita combinarse con el oxígeno y casarse químicamente. Como yo no le ingresé oxígeno porque lo cerré, esto se trabaja con el quemador. Nosotros en el quemador tenemos, cuando vayamos a ver quemadores, vamos a ver que tenemos una entrada de gas y una entrada de aire. Y nosotros podemos regular el gas y el aire. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Cerramos el aire y dejamos entrar el gas, el carbono solamente. Entonces, el carbono va a buscar oxígeno por todo el horno y yo se lo cerré, no se lo di. Entonces busca desesperadamente oxígeno y encuentra oxígeno acá, en esta molécula de oxígeno, y se lo roba y hace un casamiento químico. Entonces convierte el óxido de cobre cúprico a cuproso. Es decir, ya acá hay dos moléculas de cobre contra una de oxígeno. Hay más cobre que oxígeno. Acá estaban empatados y acá hay más cobre que oxígeno. El cobre, como sabemos, si vemos cobre tira al rojizo, ¿no? Es rojizo. Entonces acá cambia el color y se va a este estado rojizo. Por eso que el esmalte aparece así, rojo sangre de buey. Si yo esto mismo dejo entrar otra vez el oxígeno, es decir, abro la llavecita de gas, de aire en el quemador y entra oxígeno, otra vez el oxígeno se incorpora a la molécula y va a cambiar de estado. Y se va a cúprico y se va a volver verde. Entonces, bueno, esta maravilla se hace solamente que trabajamos en el horno. Ahora estamos trabajando temperatura, estamos trabajando, no sé, esmalte, estamos estirando el esmalte, estamos transformando la pasta, no, estamos trabajando con moléculas. Todo esto lo puede hacer solamente el ceramista dominando la cocción, en este caso la atmósfera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dominando y transformando los átomos, sacando y poniendo oxígeno. Y con eso solo, algo que iba a ser verde ahora es rojo y completamente diferente. Ya no es que nosotros estamos agregando cierta cantidad de óxido, cierto porcentaje, no estamos ni formulando, sino que estamos convirtiendo. Esto es alquimia, estamos convirtiendo, esto lo hacían los grandes alquimistas en la antigüedad, estamos transformando metales, estamos transformando, haciendo transformaciones de átomos. Para todo esto tenemos que haber conseguido todo lo anterior, ¿no? Aireación, transferencia, bueno. Vamos a seguir con esta transformación del cobre. Supongámosle que ahora nosotros queramos esta molécula que me quedó de oxígeno, sacarla completamente. Y ya no queda oxígeno, sino que queda cobre metal solo. Aquí ya estamos
en otra condición, en otro comportamiento, donde ya pasamos del cobre cúprico, antes pasamos al cuproso en el sangre de buey, pero ahora pasamos a esto que llamamos un lustre, o un reflejo metálico, donde convertimos al esmalte totalmente en un metal. Por eso que tiene esta metalización. Esto lo hacían los grandes alquimistas árabes. Sin conocer las altas temperaturas, hacían maravillas también. Eso siempre fue en la búsqueda de querer transformar y de ver con los metales, ¿no? Sobre todo querer conseguir el oro. Bueno, esto es otra de las formas que tenemos para conseguir transformaciones dentro de las atmósferas. Aquí sacamos totalmente el oxígeno. ¿Cómo lo hacemos para sacar el oxígeno? Bueno, ahí vamos a tener que cerrar todo entrada de oxígeno, hermético. ¿Y se acuerdan esa llama humeante que era la cuarta, donde no tenía nada, cero de oxígeno? Bueno, esto se hace con atmósfera de humo o atmósfera de carbono, mientras que la anterior eran atmósferas reductoras. Estas son de carbono puro, no puede entrar nada de oxígeno, como que es una reducción mucho más fuerte y virulenta. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué pasa con el hierro, en esas transformaciones también de atmósfera. En el hierro vamos a tener el férrico, que es el rojo, y el ferroso, que es el negro. Pasa lo mismo, si yo ingreso carbono y saco oxígeno, el carbono va a ir a buscar oxígeno, acá lo va a encontrar en estas 3 moléculas del hierro, se lo va a robar y lo va a convertir en ferroso. Aquí el hierro estaba en un estado que teñía de rojo. Todos sabemos que el hierro tiñe de rojo en oxidación, pero en reducción no tiñe de rojo. Apenas tiñe de un grisáceo muy pálido. Este efecto que sucede en la reducción del hierro se utilizó muchísimo para la porcelana. Como ustedes saben, todos los materiales que tienen la naturaleza tienen vestigio de hierro, por más puros que sean. Bueno, en la porcelana se utilizaba esta técnica de reducir el hierro que tenía para convertirlo en gris claro, casi blanco, y que no tiña. Por eso la porcelana es blanca. Si la porcelana nosotros la llevamos a un horno eléctrico de oxidación, no es blanca, es así amarillenta. De hecho, que la loza inglesa, que nunca hicieron reducción, la loza inglesa se buscó siempre tratar de imitar la porcelana, no hacía reducción, entonces no era blanca, era dura, tenía todas las cualidades de la porcelana, pero no era tan dura tampoco, pero bueno, nunca lograron la blancura de la porcelana. La blancura de la porcelana se logra realizando esta conversión molecular dentro del horno y dentro de las atmósferas. Por eso es tan importante el ítem atmósferas. Esto se puede solamente lograr en hornos a combustión. Entonces, al quitar las moléculas de oxígeno y convertirlo en ferroso, tenemos la porcelana blanca. Como así también podemos tener otro tipo de esmaltes tan tradicionales y buscados en Extremo Oriente, como son el celadón y otros tipos más, ¿no? El chum. Pero en este caso el claro ejemplo es la porcelana. Ninguna porcelana que no haya tenido la reducción va a salir blanca. Va a salir así amarillenta.